Espíritu, ayúdame en todo lo que vamos a hacer en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Tenemos que ser agradecidos en todo, ¿verdad? Nos vaya bien, nos vaya mal, tenemos que ser agradecidos. Y de eso justamente voy a hablar en esta hora. Acción de gracias. Y dice, hay alguien más acá, ¿verdad? Va a llover, parece. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tenemos que dar gracias en todo, porque si no lo hacemos, va a ser terrible la situación y justamente de eso quiero hablar. Dice, dad gracias en todo, y ahí explica por qué. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa dar gracias en todo? A veces agradecemos porque nos dan un vaso de agua, ¿verdad que sí? Me traen un vaso de agua y ¿qué hago? Gracias. Me abren la puerta de un lugar para entrar, gracias. Pero ¿qué pasa cuando la situación es difícil? Venimos hablando ya 2 domingos de por qué los cristianos o los hijos de Dios padecen o sufren. ¿Y cuál era la respuesta? ¿Por qué sufrimos y padecemos? ¿Por qué? No escucho. Porque Cristo padeció. ¿Y los otros? Hace una semana nomás fue, 2 semanas nomás. ¿Por qué padecen los cristianos? ¿Por qué padecemos? Porque Cristo padeció. Y Él nunca pecó, nunca falló. Y era justo que le arranquen la barba, que padezca. No. Y nosotros padecemos porque Él padeció. Y justamente de eso quiero hablarte. ¿Cómo voy a reaccionar ante esas situaciones de adversidad que vivo por ser obediente? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ser agradecido. Agradecerle a Dios. Porque si eso no hago, va a llegar un momento en que puedo molestarme, impacientarme, enojarme, porque esa situación no sé cuánto tiempo va a durar. Puede durar un día, 2 días, puede durar un año también. ¿Y qué hago en ese tiempo? Me descompongo, me enojo, me plagueo, me impaciento, ya no estoy aguantando la situación. Pero ¿qué dice? Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Efesios 5, 20. Efesios 5, 20. Uno dice en todo, y acá dice por todo, y dice, decirle que está al lado, siempre. ¿Cuándo tengo que dar gracias? Siempre. Puedes respirar profundo. Inhale, exhale. Haga. ¿Verdad que te sentís mejor? Hace una vez más. Te voy a mostrar algo. Una vez más. Job 34, 14 y 15. Primero el 14. Presta atención. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento. O sea que si Dios retirase su espíritu y su aliento. ¿Qué dice el 16? Al 15. Toda carne perecería
juntamente y el hombre volvería al polvo. Bueno, cada segundo que estás respirando le pertenece a Dios. Abrís tus ojos a la mañana. Gracias, Señor, por un día más, porque tú me sustentaste. ¿Puede dar un aplauso al Señor por eso? Ahora, ¿para qué te da ese aliento? ¿Para que hagas macanada? ¿Para que le jorobes al medio mundo? ¿Para qué te da su espíritu y su aliento? ¿Para qué? Para servirle, para amarle por sobre todas las cosas. Y debemos darle gracias en todo. Ahora, el hecho que abra mis ojos, le debo de dar gracias, no me tengo que estar preocupando por el problema. Cuando abro mis ojos, mamá, quería, qué hambre tengo, me voy a atropello en la ladera. No es así, ¿verdad? Entonces directamente, papá, gracias. ¿Puedes dar gracias por tu esposa que está al lado? Aprovecha ahora. Mira vos, qué bueno es Dios. Mirale un poco y aprovecha. Y da gracias a Dios. También darle gracias a Dios ahora por tu suegra. ¿Y por qué no vas a hacer? Aproveche. Gracias por mi suegra. Que quiero decirte que es tu mamá. Es tu mamá. Porque ustedes son uno, ¿verdad que sí? Aunque no te guste, digo. Entonces tengo que dar gracias por todo. Pero más vamos a enfocarnos en dar gracias por lo que Dios está haciendo como papá. Por lo que Dios hace como papá contigo y conmigo. Que no me voy a librar. No me quiere hacer del vivo. Porque esas cosas no van a ocurrir. Entonces voy a dar gracias en todo. Y es fácil dar gracias por las cosas, por las bendiciones, por las cosas buenas que ocurren. Es fácil dar gracias. Pero posiblemente no damos gracias por cada segundo que respiramos. Porque hoy llegaron sanos mis hijos a la casa. ¿No estamos dando gracias o sí? Gracias, papá de mi corazón. Que te salga en lo más profundo. Entonces, tu corazón está sano. Tu corazón está bien. Tu corazón está limpio. Bueno, voy a mostrarte algo. Hebreos capítulo 12, del versos 5 y 6. 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. Preste mucha atención. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Estamos hablando de Dios. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dios algo quiere corregir en nosotros, algo quiere sacar de nosotros. Si soy su hijo, porque si soy su hijo, voy a obedecerle. No estoy diciendo caer en pecado, que puedo caer en pecado, pero si soy practicante del pecado y pasan los años y sigo practicando el mismo pecado, y pasan los años y sigo mintiendo, y pasan los años y sigo mintiendo, y pasan los años y no salgo de la iglesia, pero pasan los años y sigo mintiendo, entonces no fui libre. Entonces no soy libre. Dios me perdona de mis pecados, pero no soy libre. Soy esclavo de ese pecado. Y los mentirosos no heredarán el reino. ¿Quiénes son los que no van a heredar? Decirle que está al lado, los que practican el pecado. Que es muy distinto a caer. Porque abogado tengo, pero si soy practicante del pecado, entonces ¿quién es mi padre? No estoy haciendo las obras de mi padre.
Y no estoy conectado al cuerpo realmente porque ese pecado me separa. Me separa de Dios y yo practico siempre. Porque el perdón de pecados no es para que yo abuse. Porque cuando dice los que practican tales cosas no heredarán el reino, está dirigido a una iglesia. ¿Ustedes qué creen que esta epístola a quién se escribió? A las iglesias. No es para la persona que no le conoce a Cristo. Es para la iglesia el mandamiento. Entonces los que practican tales cosas no heredarán. Y usted ya va a saber qué es lo que está practicando y no puede dejar. Y pasan los años. Y si eso te está ocurriendo, pedí ayuda. Acércate y habla. Porque solo no vas a ser libre. ¿Me sigue? Es preocupante. No está viendo una solución a ese problema. Porque está siendo esclavo de ese pecado. Porque eso dice la palabra. El que comete pecado es esclavo del pecado. Quiere decir que no puedo ser libre de ese pecado, de la práctica de ese pecado. No necesita ser libre de un demonio. No, lo que usted tiene que hacer es arrepentirse y ser libre de ese pecado, no de ese demonio. Porque el pecado es lo que te tiene esclavizado. Y el pecado es lo que te lleva a llevar al infierno. El diablo no te va a llevar al infierno. ¿Comprenden lo que quiero decirle? Es sencillo el tema. Tengo que dejar de practicar. Entonces, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, no menosprecies, no desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Verdad que no nos gusta que se nos castigue, que se nos llame la atención, que se nos corrija? Pero eso va a ser, si usted quiere ser un hijo de Dios, va a ser corregido y reprendido por Él. Porque Él es un Padre perfecto y toma en serio su rol de padre. Y usted tiene que tomar en serio su rol de hijo. ¿Y saben cuál es el rol del hijo? Decirle que está al lado: obedecer. No hay otra opción que yo pueda hacer. No puedo acomodarme, no puedo decirle: che, Señor, me parece esto. No, eso es rebeldía. Cuando trato de acomodar lo que Dios me pide, eso es rebeldía. Sencillamente porque esa cuestión va a hacer que yo no le obedezca a Dios. Porque tengo mi motivo y mis razones por el cual no estoy obedeciendo. Pero a eso se le llama rebeldía. Y me tengo que arrepentir. ¿Por qué? Porque siempre que Dios pida algo, voy a salir con esa excusa. Entonces, ¿esclavo de qué soy? Decirle que está al lado: de la rebeldía. Y no voy a ser libre, porque siempre voy a salir con el mismo discurso para no hacerle caso a Dios. Pero Dios es tu Padre. Miren lo que dice el 6. Marquen su Biblia. Porque el Señor al que ama y azota a todo aquel que recibe por... ¿Sabe que es preferible que yo te rete a que Dios te rete? Hacé nomás ya caso cuando te hablo. Preferible que yo saque mi cinto a que Dios saque el suyo. Porque no vas a aguantar. Por eso el rey David le decía a Dios: no me reprendas en tu enojo. Porque sabía el rey David que le hizo enojar a Dios. Sabía que cometió un pecado y le hizo enojar a Dios. Y le dice: papá, cuando estés calmado nomás corregime, porque si enojado lo haces, ¿quién podrá estar parado delante de Dios? Parece que le hice enojar al parlante. Quiero saber si está comprendiendo y entendiendo. Entonces, cuando tengo un papá así, ¿qué tengo que hacer? Gracias, papá. Gracias porque soy tu hijo. Gracias porque entiendo que me amas. Y me amas profundamente. Ahora, te voy a mostrar algo. Vamos a reforzar ese versículo. Vamos a irnos a Job 5:17. Job 5:17.
¿Qué dice acá? He aquí, bienaventurado es el varón a quien Dios. Entonces no te vayas a desanimar ni no menosprecies, porque sos bienaventurado. Porque si Él te sigue tratando como hijo, Él te sigue tratando como hijo. Por más que hice algo indebido, Él te sigue tratando como hijo. Y acá ya agrego la cuestión de cuando no estás haciendo bien las cosas también como hijo. Porque haciendo bien las cosas voy a padecer. ¿Por qué? Porque Cristo padeció. Pero ¿qué pasa si estando en los caminos del Señor empiezo a portarme mal? Que nos pasa a todos, ¿verdad? Pero no tiene que ser, esa es la constante. No puedo seguir portándome. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Soy bienaventurado, es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y cuando estoy en esta situación, ¿qué tengo que decir? Gracias, papá. Gracias. Porque tengo que dar gracias en todo, por todo y siempre, todos los días. Porque si no lo hago, va a haber un problema que se va a empezar a generar en tu corazón y en mi corazón. ¿Qué dice? Acá el ventilador me mueve, pero gracias porque tenemos ventilador, ¿verdad? Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. ¿Qué dice? No menosprecies, hijo mío, el castigo de... Ni te canses. ¿De qué dice? De su corrección. Porque Él quiere un hijo perfecto. Él quiere que todos crezcamos a la estatura y plenitud de Jesucristo. Eso quiere decir el desarrollo completo. Usted se tiene que desarrollar completamente en todas las áreas de su vida y parecerme a Cristo. Pero si yo vengo y escucho nomás la prédica, me voy y vengo y escucho y me voy y no formo parte del cuerpo y nadie me corrige y no le rindo cuenta a nadie y toma nomás sus decisiones, no consulta, no pide oración, se va a tener que atener, vamos a decir, a las consecuencias que va a pasar de sus malas decisiones. ¿Me comprende? Entonces, Dios quiere que participemos de su gloria, que haya una transformación, que haya un cambio, que sea libre del pecado, que haya santidad, obediencia, luz, que sea de testimonio, de ejemplo, donde me vaya. Eso es lo que Dios quiere ver. Que si alguien me da uno en la mejilla, que le dé la otra. Que si alguien me maldice, yo le maldigo más grande. No, le bendigo. Ahí se ve el carácter, ahí se ve si hay una transformación. En eso consiste ser un hijo de Dios, en morir cada día. Porque tenés que estar muerto cuando te empiezan a insultar, ¿verdad? Y no reaccionar, tenés que estar muerto, ¿verdad? Porque el que sabe callar es el más fuerte. Pero ¿cómo queremos reaccionar? Le voy a poner en su lugar. No sabe quién soy. Yo soy el hijo de Dios. ¿Qué se cree? Le voy a poner en su lugar. No. Yo no estoy para ponerle en su lugar a nadie. Y mi lugar es, mi posición es en Cristo. Y cada día muero. Deje pasar por alto la ofensa. No se pelee con la gente, no le quiera corregir a nadie, a no ser que esa persona te pida tu opinión. Porque vas a chocar si tratas de meterte y no te pide tu opinión. Va a haber problema. Haga lo que tienen que hacer y la palabra le va a guiar en cada paso y cada día en lo que usted va a hacer. Romanos 1, del 18 en adelante, vamos a ir rápido. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Siguiente, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20,
Porque las cosas invisibles de Él, de Dios está hablando, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De todas las cosas que usted está viendo no hay excusa. ¿Usted por qué cree que ese sol no se cae? ¿Cómo usted cree que está ahí y no se cae? Por la palabra de Dios. Imagínate. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El 21. Pues habiendo conocido a Dios, miren lo que dice acá, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Y qué ocurre cuando no le doy la gloria a Dios y no le doy gracias en lo que Él hace? Ya sea que te corrija o ya sea que te bendiga. Pero da gusto ser bendecido, pero no tanto ser corregido. Pero en ambos casos yo tengo que darle gracias a Dios, porque Él me sigue tratando como hijo. Ya no me trata como un bastardo, porque a un bastardo Él no le va a dar cintarazo. Pero al que usted tiene como hijo y se porta mal, le va a querer entrar a cintarazo, ¿verdad? Ah, no, no hagas eso, la psicología va a salir mal. No, yo fui criado a cintarazo y por eso me quedé así. No. Por eso sé que tengo que respetarle a la gente, tengo que ser ubicado. Me ayudó mucho el cinto de mis padres. Muchísimo. Eso es para que no se duerman. Estén atentos. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Entonces usted ya está acá, es hijo de Dios, y mientras Él te corrija, te sigue tratando y viendo como su hijo. No sos un bastardo. Y sos bienaventurado por eso. No menosprecies. Dice acá, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que, miren lo que ocurrió, se envanecieron en sus razonamientos, empezaron a razonar humanamente y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabes lo que significa entenebrecido? Que el corazón empezó a llenarse de oscuridad. Su corazón. Y engañoso es el corazón. Y tremendo. 22. ¿Y qué pasa cuando ya no le doy la gracia a Dios? Dice, profesando ser sabios. Bueno, yo soy un sabio, lo sé todo. Dice, el sabio busca siempre aprender. El sabio no es el que sabe todo, sino el que siempre busca aprender. El que es enseñable. El que dice, yo no sé y quiero aprender. Ese es el sabio. Se hicieron necios. ¿Y saben qué es el necio? Necio eres, dice la palabra. Necio es una persona que no sabe lo que debió saber. ¿Y qué es lo que debiste saber y no sabes? ¿Qué debiste saber y no sabes? Necia si no sabes lo que está escrito en la palabra. Ahora, decirle que está al lado, ese es tu testamento. ¿Usted leería su testamento? Si alguien te deja un testamento, ¿usted leería? ¿Sí o no? Entonces eso me hace ver que usted día y noche está leyendo su testamento. ¿Es así? Porque si es tu testamento y no estás leyendo, entonces ¿sos o no sos hijo? ¿Sos o no sos heredero? ¿Soy o no soy heredero? Si soy heredero, esto es mío, porque yo soy hijo y Dios me trata como tal. Y si soy su hijo, me va a corregir. No tengo que menospreciar. Tengo que ser agradecido. Entonces, profesando ser sabio, miren lo que empieza a ocurrir en el corazón de la persona que no es agradecida. Esto empieza a ocurrir. Se creen sabios y se hicieron necios, porque no saben lo que debieron saber. ¿Y saben por qué no saben lo que deben saber? Porque no se dejan enseñar.
Y acá hay un cartel luego que dice en la cara de esas personas: yo sé más. Y no vas a poder enseñarle nada, porque dice acá, cuando le estás hablando, ya dice: yo sé más, yo sé mucho más que vos. Yo soy sabio, pero realmente se hicieron necios. 23. Ay, miren cómo se va descomponiendo el corazón. Entonces, todo lo que ocurre día y noche le das la gloria y las gracias a Dios. Y se va a guardar tu corazón. No va a empezar a descomponerse el corazón. Miren cómo se va descomponiendo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre. Ya empezaron a idolatrarle. Y lo que pasó con el pueblo de Israel, todo lo que el Señor hizo, y después el pastor se fue unos días y empezaron a adorar un becerro. Terrible. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó. Miren cómo se va descomponiendo cuando tengo esa mala actitud para con Dios. Y esto puede ocurrir en mi corazón estando en la iglesia. Decirle que está al lado: por supuesto. ¿Usted qué cree? Te va a descomponer aunque estés acá, porque no le estás dando la gloria y las gracias a Dios. Entonces te protege y tenés una actitud humilde de siempre ser agradecido y darle la gloria a Dios. Entonces, cuando no hago eso, se empieza a descomponer mi corazón. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hizo Dios? No le culpemos al diablo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Acá hay algo impactante. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Saben cuál es la verdad de Dios? Decirle que está al lado: la adoración. Y Jesús, cuando el diablo vino, le dijo: si postrado me adorares, te daré todo esto. El humanismo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Solamente al Señor adorarás, solamente a Dios adorarás, solamente a Él me postraré. Como los tres amigos que estaban en Babilonia no se postraron ante las estatuas, solamente se iban a postrar delante del único Dios verdadero. Y si no me libras del fuego, no me voy a postrar ante tus dioses, me voy a postrar ante el Dios, porque esa es la verdad. Y postrarme ante los ídolos es la mentira. Por eso Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y para poder conectarme con Él es necesario nacer de nuevo, nacer espiritualmente para conectarme con Dios, porque Dios es espíritu. Puede darle un aplauso al Señor si entendió. Y si no entendió, igual. Ya que cambiaron la verdad de Dios, y explica, la verdad cambiaron, porque empezaron a hacer imágenes a las cuales se iban a postrar y adorar. Le cambiaron a Dios por esa imagen. Entonces, con esas actitudes del corazón, al no darle gloria y gracias, se empieza a descomponer mi corazón. Y el diablo empieza a meter engaño, empieza a meter en mentiras, y después ya hay un torito acá, ya hay un becerro. Ya no es el único Dios verdadero. Y le voy a cambiar a Él por cualquier cosa. Dios ya no es el primero. Y le voy a cambiar por cualquier cosa. Cualquier situación que ocurra, Dios pasa en segundo plano. Ya no va a quedar Dios en primer plano. Y por la mentira. ¿Y cuál es la mentira? Honrando y dando culto a las criaturas. Esa es la mentira. Entonces eso es lo que va ocurriendo, ¿verdad? Entonces vamos a Lucas 17. Entonces, decirle que está al lado: que no se descomponga tu corazón. No le cambies a Dios. Dale siempre gloria, dale siempre gracias. No menosprecies su castigo, porque Él te disciplina porque te ama, porque te sigue viendo como su hijo. Y soy bienaventurado. Entonces quiero ir a Lucas 17. Wow, esto me encanta. Le estoy dando gracias a Dios por los aire acondicionados.
Pero también le doy gracias por esos ventiladores. Ya estoy llegando a Lucas. Este no es digital. Tarda un poco más. Wow. Lucas 17, a partir del 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque ellos no podían estar entre la gente, no formaban parte, porque la lepra representa el pecado. Por eso, si usted vive en pecado y está aquí pero vive en pecado, no forma parte. Está separado, está apartado. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos porque no se podían acercar. Nadie le podía tocar, nadie podía hablar con ellos. Nadie podía hablar con ellos. Entonces ellos se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Verso 14. Cuando Él los vio, les dijo, presten mucha atención. Cuando un leproso era sanado, ellos tenían que ir a mostrarse a los sacerdotes. ¿Sabe qué me muestra esto? Porque el sacerdote era lo que decía: sí, se curó, sí, se sanó, sí, está ok. Tenía que ir a mostrarse. Porque alguien de autoridad, sí, está bien, pueden estar otra vez entre la gente. ¿Me está siguiendo? Lo mismo, ¿quién va a poder dar un diagnóstico de tu condición espiritual? Un líder espiritual. Tu pastor, tu líder. No sos vos. Sí, yo estoy bien, yo estoy espectacular. Pero evidentemente, por los síntomas que está teniendo, que le está pasando otra cosa. Y se está autoengañando. ¿Y qué le dice el Señor? Id, mostró a los sacerdotes. Jesús no le dijo acá: sé sano, te voy a limpiar ahora. ¿Quieres ser limpio? Te limpio ahora. No le dijo eso. Simplemente le dijo: id, mostró a los sacerdotes. Es como que Dios te diga: seguí siendo obediente. Hacé lo que yo te digo. Id, mostró a los sacerdotes. Y aconteció, porque ellos podían no irse a los sacerdotes. Porque imagínate, si yo me voy a mostrar al sacerdote, es porque ya estoy sano y limpio de la lepra, ¿sí o no? ¿Y cómo me voy a presentar delante de él si no me puedo acercar? Si tengo que estar de lejos, si no puedo formar parte de la gente. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Y tuvieron fe? Por supuesto que tuvieron fe, creyeron lo que Jesús le dijo. Por eso que todos se fueron, los 10 se fueron a mostrarse al sacerdote. Pero todavía estaban leprosos. Pero empezaron a caminar creyendo en lo que Jesús le dijo. Y mientras iban, ¿qué dice? Fueron limpiados automáticamente. El 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? No llegó a los sacerdotes todavía. ¿Qué hizo? Volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuánto? El 10%. De los 10, ¿cuánto volvió? 1. Vamos a ver qué piensa, qué opina y qué dice nuestro Señor Jesucristo de eso. Verso 16. Y cuando vino de vuelta y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, ni siquiera era un creyente. ¿Y cuánto más usted y yo de postrarnos todos los días ante su rostro, ante Él, y darle gracias y amarle? Papá de mi corazón, gracias, porque sin ti no puedo.
si vos no me das fuerzas, yo no voy a poder. Si no me das sabiduría e inteligencia, no voy a poder. Gracias por eso. Gracias por lo que haces segundo a segundo. Gracias porque segundo a segundo me estás protegiendo mi vida. Estás guardándome de accidentes. Imagínense si Dios nos mostrase segundo a segundo cómo nos está cuidando y protegiendo. Porque lo está haciendo. Te está cuidando. Te está protegiendo. Segundo a segundo. Todos los días te está ayudando. A toda hora. Porque Él es tu Padre y te cuida. Y es un Padre. Tal vez yo salí hoy y le dije, papá, mamá, me voy. Pero ellos no están viendo lo que yo hago. Pero mi Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Mi papá es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces Él me acompaña. Está en todos lados conmigo, me ayuda. ¿Sí o no? Es un Padre perfecto. ¿Cómo no estar contento con eso? Está conmigo. Y sabe todo lo que hago y lo que no hago. Dándole gracias. Ese uno volvió porque vio que Dios hizo el milagro, volvió y se postró. Y ese era samaritano. Era alguien que no le conocía al Señor. Verso 17. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están los malagradecidos? 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y los hijos, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde está mi honra? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Y sabe qué me enseña? Este no le va a dejar al Señor. ¿Y cuántos son sanados? Y le dicen: Señor, te he visto y no me acuerdo. Yo conozco mucha gente que Dios les sanó de enfermedades terminales y nunca más volvieron a la iglesia. Y te dan ganas de entrarle a cintarazo, ¿verdad? Y que otros te ayuden, ¿verdad? Entre varios. Le deja al Señor. Pero este entendió algo más de quién era Dios. Porque le dijo: tu fe te ha salvado. Él se volvió un adorador. Él ya no iba a salir de la casa del Señor. Es como el cojo que estaba en la puerta de la entrada y los discípulos le dijeron: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Y fue sano y entró en el templo alabándole al Señor. Ya no le dejan al Señor porque son agradecidos. ¿Por qué cosas tenés que dar gracias hoy? Cuando estemos cantando para retirarnos, empezá a darle gracias a Dios hoy, ahora, por todo lo que hizo. Le doy gracias por los 10 años que vamos a cumplir. Le doy gracias porque estuve internado 6 días y Él me quitó de ese lugar. Le doy gracias a Dios por todos los que fueron a visitarme, por todos los que oraron, por todos los que me aman, por lo que Él está haciendo cada día con cada uno de ustedes. ¿Cómo no darle gracias si es su obra? Pero yo debo de entender y comprender que formo parte de su familia, que soy su hijo, que Él es mi padre, que ese es el quick. Es una relación que Él no me va a dejar, pero me va a corregir. Porque me sigue viendo como su hijo, no soy un bastardo. Y este es mi testamento, me pertenece. Y yo debo de leerlo y debo de cumplir. Debo ser un hijo como Jesús, un hijo obediente. Tu fe te ha salvado, dice. Y si voy quiero mostrar algo, si me ayudan en el teclado. Con esto cierro. Lucas 5, 12 al 14.
Sucedió que estando, este es otro caso ya. El caso anterior eran 10 leprosos, este era uno solo. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Cuál es la enseñanza que vamos a quitar de acá? ¿Saben cuál es la enseñanza? Que Dios quiere limpiar tu pecado, que Dios quiere perdonarte, Dios quiere hacerte libre, que Él lo quiere, pero yo debo de acercarme a Él. Si quieres puedes limpiarme. El 13, ¿qué le responde el Señor? Entonces tendió Él la mano, escúcheme bien, preste mucha atención. ¿Qué hizo? Le tocó. Y nadie podía tocarle a estos hombres, nadie podía acercarse. Ellos eran inmundos, tenían que estar aparte. Por eso Jesús padeció fuera del campamento, fue crucificado, porque todo el pecado vino sobre Él. Fuerte. Le tocó. Imagínense el olor a carne podrida. Yo tuve la bendición de visitarle a un joven que se quemó todo el cuerpo. Tuve que ir a visitarle, yo temblaba de miedo. Le pedía ayuda a Dios. Era hace años, todavía no era pastor y tenía mucho miedo. Y le rogaba a Dios en ese trayecto qué hacer. Y al llegar a su mamá me dice: él ya no tiene ganas de vivir. Los medicamentos ya no le hacen efecto, no tiene ganas de vivir. Y alguien tiene que darle de comer y orar por él. Y solo una persona puede hacer eso. Y me mira la mamá y me dice: ¿y esa persona sos vos? Me dice. Y entré, habían 3 personas, todo envuelto en cosas blancas, porque los 3 estaban quemados. El hospital el quemado. Y me dice él, me acerqué. Ustedes saben que le abracé, le toqué. Y ese olor a carne podrida por una semana se me quedó, aunque me bañaba. Se quedó por mí. Y él también es un milagro, porque él entró en un camión cisterna a hacer, él arreglaba, pero había una flama adentro que eso le empezó a quemar y le quemó todo el cuerpo. Y los que estaban ahí presentes dijeron: no entendemos lo que pasó, porque él solo salió sin que nadie le saque. Y él no se acuerda que haya salido. Después estaba con su novia, se casó, ya tiene hijos. Y tuve el privilegio de a su novia llevarla al altar, porque ella no tenía padres. Hice eso, le doy gracias a Dios por la vida de él. Pero se me quedó y nadie podía tocarle al leproso. Y Jesús le tocó. Su amor, su misericordia, le tocó, no le importó. Diciendo: quiero, sé limpio. Es un caso distinto a los otros. A los otros le dijo: preséntese al sacerdote. Pero en este caso le tocó: quiero. Dios quiere limpiar mis pecados. Dios quiere perdonarme. Él vino para eso. Él murió en la cruz para pagar esa deuda que usted y yo no podríamos hacerlo. Y al instante la lepra se fue de él. El 14. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote. No le vaya a contar a nadie. ¿Y ustedes qué creen? ¿Contó o no? Demasiado grande es lo que hizo el Señor y le dio la gloria. Le contó a todos. Cerra tus ojos. Nuestro Padre vino a morir. Jesús vino a morir. Él dio su vida en rescate por muchos. Aprovecha ahora este momento. Estos últimos 2-3 minutos quiero que cierres tus ojos
que hagas reverencia delante de Él. No te distraigas por nada. Este es un momento sumamente reverente. Y pedirle perdón al Señor. Arreglar cuentas con Él. Él quiere limpiarme. Él quiere sanarme. Limpiar mis pecados. Él quiere que sea libre. Y empezar también a darle gracias. Gracias por respirar, por mis hijos, por mi esposa. Tal vez tu hijo está enfermo. Gracias por mi hijo enfermo. Tal vez tu esposo está enfermo. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias. Bendito eres, Jesús. Gracias, papá de mi corazón, por todo lo que me acontece. Porque sos mi papá. Y porque entiendo que soy bienaventurado y me amás profundamente. Que me seguís viendo como tu hijo. Y no quiero apartarme de tu lado. El velo del templo se rasgó en dos. Para que usted esté las 24 horas sentado, sentada en el regazo de papá. Gracias, papá. Te bendigo. Límpiame, quiero ser limpio. Bendito eres, Padre, por los siglos de los siglos.